Medidas de tendencia central. Moda. La moda de una distribución se define como el valor de la variable que más se repite en un polígono de frecuencia. La moda corresponde al valor de la variable que está bajo el punto más alto del gráfico. Una muestra puede tener más de una moda. En cambio, la media representa el promedio del conjunto de datos de la muestra. Su cálculo se realiza con la suma de todos los valores de los datos dividida entre el número de datos que compone la muestra. Mediana es un conjunto de datos, es el valor que ocupa el lugar central, de tal forma de que aquel valor deja el 50% de las observaciones por debajo de él y el otro 50% por encima de él. Para la ubicación de las posiciones en la mediana se debe ordenar los datos de forma ascendente. Las fórmulas, como les indiqué, es media, mediana par y mediana impar. Medida de dispersión. Varianza. La varianza es una medida de dispersión basada en la diferencia de cada dato con la medida aritmética. Posada y Buitrago plantean que la diferencia entre cada valor medio y el promedio se llama desviación respecto al promedio. Desviación estándar. Matemáticamente se calcula como la raíz cuadrada positiva de la varianza y se denota por cuando se estima para la muestra, si se calcula para la población. En cambio, el rango es considerado como la medida de dispersión más simple para el análisis de los datos. Nos ofrecen mucha información sobre la variabilidad de los datos por estar basada solo en los valores extremos, razón por la cual debe ser usada como complementos de otras medidas de dispersión. Por ejemplo, tenemos la población, en lo que es varianza, y la muestra, desviación estándar, rango. Cuartiles. Los cuartiles son valores que fraccionan la distribución de los datos en cuadrados, partes iguales. Existen 3 cuartiles y cada una de las partes representa un 50% de los datos. Frecuencia absoluta. Se denomina frecuencia absoluta la cantidad de veces que se presenta el valor de la variable en la muestra o la población. Frecuencia acumulada. Resulta que se obtiene de la suma sucesiva de las frecuencias absolutas o relativas cuando se realiza de menor a mayor según sus valores. En otras palabras, se entiende como la cantidad de veces que un determinado evento se repite en una muestra o algún experimento. Se presenta el siguiente caso porque la estadística descriptiva nos permite analizar los datos desde una ubicación central del conjunto. Para toda la resolución del caso utilizamos el programa de Excel. En esta tabla de los neonatos normal se evidencia cada una de las frecuencias, absoluta, acumulada y relativa, con sus respectivos porcentajes, donde se puede notar que en cada mes las cantidades van subiendo. Lo mismo sucede en la tabla de frecuencia de los neonatos no normal, pero en los meses octavo y noveno se ven unos vacíos en la frecuencia. Esto se da en la frecuencia absoluta y en la frecuencia relativa, porque los datos en estos meses fueron de 0. Los siguientes diagramas de barra son los de frecuencia absoluta, de los datos normal y neonatos no normal. En el primer diagrama se observan de color rojo los meses que estuvieron más bajos, aunque en el quinto mes se puede observar el porcentaje mucho más bajo que los otros. En el segundo diagrama se observa el primer mes con un alto porcentaje, mientras que en el octavo y noveno mes se encuentran en 0%. En los diagramas de barra de frecuencia acumulada, se observa que en los datos de cada una hay un crecimiento ordenado en cada uno de los porcentajes en los 10 meses. En lo que son los diagramas de barras de frecuencia relativa, se observa la variación de porcentajes en cada mes. En los neonatos normal, el más bajo se dio el quinto mes con un 4%. En los neonatos no normal, desde el primer mes se ve un porcentaje alto, pero luego hay una variación con un leve descenso donde incluso se llega al 0% en el octavo y en el noveno mes.
Dentro del cálculo de las medidas de tendencia central, tenemos a la media, la cual indica el promedio, la mediana, que es el elemento central, y la moda, el elemento que más se repite. Aquí se observan los siguientes datos. En neonatos normal tenemos a la media de 4,7, la mediana de 5 y el elemento que más se repite 6. En los neonatos no normal se ve una disminución con el 1,8 en la media, la mediana de 2 y la moda de 2 también. En el cálculo de las medidas de dispersión es el mismo proceso, pero con el uso de diferentes formas, y con ello se obtuvieron los siguientes datos. El rango de los neonatos normal, 5, la varianza de 2,5 y la desviación estándar de 1,6. En cambio, en los neonatos no normal, el rango fue de 4, la varianza de 1,7 y la desviación estándar de 1. En el cálculo de los cuartiles hay que indicar primero que el cuartil 1 representa el 25%, el cuartil 2 al 50% y el cuartil 3 al 75% de los datos. Con esto se obtuvo que en el primer cuartil de los datos de neonatos normal fue 3,75, el cuartil 2 4,5 y el cuartil 3 de 6. En cambio, en los neonatos no normal, el cuartil 1 disminuyó a 0,75, el cuartil 2 a 2 y el cuartil 3 en 3. Finalmente tenemos la interrogante de cuál es el intervalo simple que acoge al menos al 70% de los datos. Primero se debe tomar en cuenta el cálculo del límite inferior y superior con los datos de la media y la desviación estándar, donde para uno se tiene que restar y en el otro se tiene que sumar. Por último, con los datos, con los últimos resultados se observa cuáles datos están en ese rango del límite inferior y del límite superior, y de esta manera se conocen los porcentajes. En este caso, los dos acogen al menos el 70%. Por último, como conclusión, se logró obtener conclusiones gracias al análisis y posterior interpretación de los datos que se mostraron en el caso que fue objeto de estudio. También se evidenció que los distintos métodos de la estadística descriptiva cumplieron los objetivos de recolección, descripción, visualización y resumen de datos.